hacer una comparación interindividual en este estudio y comparar el mismo paciente que había estado recibiendo 6 meses antes terapia profiláctica con agentes bypassiantes, cómo se comportaba con la terapia profiláctica con el emicizumab. Y lo que se vio es que había una disminución muy significativa de un 79% de la tasa anualizada de sangrados. Y como les dije, lo que más impactaba era que el 70% de los pacientes no tuvieron sangrados. En el estudio HEAVEN-2, que es el estudio pediátrico, lo que tenemos hasta el momento, bueno, son las publicaciones preliminares, en donde básicamente lo que se documentó en los primeros 20 pacientes de esta población pediátrica es que los niños dejaron de sangrar. Si ustedes ven la comparación, habían algunos de los pacientes que estaban en terapia profiláctica que igual no sangraban y lograron mantener esta ausencia de sangrados. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis y llamar a algo a acotación. Y es que si nosotros sabemos que el sangrado es el sello distintivo de la hemofilia, pues obviamente la frecuencia del sangrado se va a convertir en nuestro principal indicador de gestión y además de valoración del tratamiento o de los distintos tratamientos con los que tenemos a los pacientes. Entonces mi pregunta es, ¿cómo estamos valorando nosotros si nuestros tratamientos están siendo efectivos? Porque muchas de las veces, si les pasa lo que nos pasa a nosotros, es que la mayoría de las veces los hematólogos somos todólogos, o sea, no nos concentramos solo a ver pacientes con trastornos de la coagulación o pacientes hemofílicos, sino que tenemos que ver todo lo que conlleva la hematología. Y obviamente lo más fácil se vuelve determinar cuántos sangrados ha tenido en un año o un periodo de 6 meses y en base a eso ver si el paciente está bien o mal. Entonces, yo pienso que una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que la tasa anualizada de sangrado es uno de los principales indicadores que nos ayuda a determinar, no solo en los estudios clínicos, sino en la práctica clínica, si las medidas que nosotros estamos haciendo con nuestros pacientes o las decisiones que estamos tomando están siendo efectivas. Y sobre todo en una enfermedad como la hemofilia, en donde el costo que representa para nuestro sistema de salud es muy alto. Y aquí lanzo esta pregunta, una pregunta que no nos hacíamos, o por lo menos tal vez sí nos la hacíamos, pero teníamos la respuesta segura en la era del pre-emicizumab. ¿Y será que podemos aspirar nosotros ahora con estas nuevas moléculas que vienen o estas nuevas terapias de no reemplazo a poder aspirar a tener una tasa anualizada de 0 sangrados en los pacientes hemofílicos con inhibidores? ¿Será que nosotros tenemos que cambiar nuestros objetivos y ya no van a ser mejorar un poco la funcionabilidad o la calidad de vida de un paciente con inhibidores, sino llegar a normalizarlo como un paciente sin inhibidores? La respuesta definitivamente solo nos la dará el tiempo. Les voy a contar un poquitito la experiencia que tuvimos nosotros con los estudios de los HEAVEN, específicamente con el HEAVEN-1 y el HEAVEN-2. Entonces, como ya les conté, tuvimos la oportunidad de participar en este estudio de fase 3, que fue lo que lanzó la aprobación de la molécula, y en él logramos incluir 5 pacientes. Si ustedes se dan cuenta, los 5 pacientes son los típicos pacientes que todos nosotros tenemos con inhibidores, o sea, son pacientes que tienen una tasa anualizada de sangrado de más de 12, ¿verdad? Muchos de ellos, como ustedes se dan cuenta, en un periodo de 6 meses tuvieron más de 8 sangrados, tienen más de 3 articulaciones diana, ¿verdad? Algunos los teníamos con terapia de demanda, otros los teníamos con terapia profiláctica, pero a pesar de ello seguían sangrando. Y estos son los títulos de inhibidores que tenían en el momento en que ingresaron en el estudio. El último paciente es el paciente pesadilla de todo hematólogo, es el paciente que sangra con solo volverlo a ver. Era un paciente que, bueno, ya ven ustedes, el título de inhibidor lo tenía en 423, lo teníamos en profilaxis con 6,000 unidades de complejo protrombínico lunes, miércoles y viernes, y era un paciente que lo mandábamos a hacer natación para rehabilitar y sangraba. Había dejado la escolaridad tempranamente porque obviamente pasaba más hospitalizado que en su casa, ¿verdad? Y prácticamente lo único que podía hacer era ver televisión y dedicarse a la computadora. Entonces, obviamente era un paciente que íbamos a incluir en el estudio. En el HEAVEN-2 pudimos incluir un paciente de 8 años
que era un paciente que había tenido el antecedente que ya habíamos intentado ITI a bajas dosis por el costo que tenía para nuestro país y había sido fallida. Lo teníamos en profilaxis con complejo protombínico activado, igual 3 veces por semana, pero aún así, como ustedes pueden ver, ya tenía a los 8 años más de 3 articulaciones diana. Y teníamos un codo que nos daba mucha guerra, ¿verdad? Que era el codo izquierdo. El paciente ya tenía una contractura en flexión, como muchos de estos pacientes, y el niño simplemente había creado de su miembro superior izquierdo un fantasma, o sea, no lo utilizaba para absolutamente nada. Él mismo decía, este brazo no me sirve para nada y no lo utilizo, porque con solo que lo utilizara, sangraba. Ok, entonces, ¿cuál fue el impacto que tuvo el emicizumab en estos pacientes? Entonces, quiero que se fijen en esto. Entonces, los pacientes que estaban en profilaxis, adultos con FEIBA, en los primeros 6 meses en el que se les hizo que se registraran cuánto habían tenido de sangrados, se documentó que tenían una tasa anualizada de sangrados de 24. El paciente pediátrico, como vimos, tenía una tasa anualizada de sangrado de 12. Y entonces, esto fue nuestra sorpresa. Cuando los pacientes entraron al estudio, vimos lo que se ha publicado en los artículos y lo que ustedes probablemente están viendo con el STACI. Los pacientes dejaron de sangrar. El paciente pediátrico tiene ya 2 años sin sangrar y los pacientes adultos, 3 de ellos en 2 años y medio no han tenido ni un solo sangrado y se los aseguro que han puesto a prueba el medicamento. Y el paciente más crítico, ¿verdad?, que teníamos, que es el que les conté, pasó de tener 18 sangrados en 6 meses a en estos 2 años y medio tener solo 2 eventos de sangrado que se han logrado controlar con una única dosis de agentes bypassiantes. Desde el punto de vista farmacocinético, que es importante recalcarlo porque como ya sabemos existe mucha variabilidad interindividual entre los pacientes con la terapia sustitutiva, pues el emicizumab logró demostrar que posterior a una dosis de carga de 3 miligramos por kilogramo en la 4ª semana, lograba alcanzar niveles de 50 miligramos por mililitro y sostenerlos con la dosis de mantenimiento que era de 1.5 miligramos por kilogramo. Esto se mantuvo en todas las poblaciones, o sea, tanto en los adultos como en los pediátricos. Y con esto se logró cumplir la hipótesis que se había planteado de que con esta dosis se podría eliminar en un 50% de los pacientes los sangrados. Ahora, no todo fue un jardín de oro, ¿verdad? Como ustedes saben, hubieron complicaciones muy serias con estos estudios, específicamente con el GBN1. Dentro de los efectos adversos, como ustedes pueden ver que se registraron en ese estudio, se registraron 198. Acuérdense que en los estudios clínicos estamos obligados a registrar absolutamente todo, hasta el más mínimo estornudo que tenga el paciente. Pero de estos, realmente, digamos, los relacionados con el medicamento, los más prevalentes fueron los de afectación en el sitio de aplicación, que fueron desde prurito, pápulas, equimosis hasta hematomas inclusive. Tuvimos 5 eventos adversos serios con una fatalidad. 3 pacientes desarrollaron microangiopatía trombótica y 2 pacientes desarrollaron trombosis venosa profunda, uno de senos durales y el otro hizo una trombosis, una tromboflebitis en un miembro superior con necrosis cutánea. Entonces, ¿qué es lo importante de recalcar de esto? Y es que en el análisis lo que se vio es que aquellos pacientes que habían hecho tanto la microangiopatía trombótica como los eventos de trombosis eran pacientes que habían sido expuestos a complejo protrombínico a dosis de más de 100 unidades por kilogramo por más de 24 horas. Y aquí les quiero contar nada más una pequeña anécdota de una de las cosas que a nosotros nos pasó. Resulta que cuando nosotros empezamos con el estudio con la molécula, obviamente teníamos conocimiento de los estudios de fase 1 y fase 2, ¿verdad? Les había ido muy bien, los resultados eran muy seguros, pero realmente no sabíamos cómo nos iba a ir a nosotros. Entonces, este paciente que tenemos, que es el paciente crítico que sangraba con todo, pues obviamente el paciente no tenía seguridad en el producto, ¿verdad? No creía que algo lo iba a ayudar y él tomó la decisión, sin decirnos a nosotros nada, de aplicarse el emicizumab y seguir la terapia profiláctica con el FEIBA. O sea, él seguía aplicándose el FEIBA 6.000 unidades lunes, miércoles y viernes. Nos dimos cuenta para la 8ª semana, en donde todavía no habían pasado los eventos adversos serios y irónicamente,
lo que se convirtió en que casi nos cortan la cabeza a nosotros y nosotros se la cortamos a ellos, se convirtió en el primer paciente que demostró que sí se podía utilizar complejo protombínico activado con el emicizumab. Pero lo que tenemos que tratar es de no caer en esa caja morada. Y esto lo digo porque en países europeos o de Estados Unidos es muy fácil hacer selección del producto que quieren utilizar, pero en países como los nuestros, en donde muchas veces no somos nosotros los que decidimos qué producto queremos utilizar, sino es la disponibilidad que tenemos o las regulaciones que nos impongan nuestro sistema, se vuelve complejo, ¿verdad?, poder asegurar que siempre vamos a tener factor 7. Ok, entonces, como ya les dije anteriormente, el efecto sinergístico se dio porque acuérdense que el emicizumab necesita el factor 9 activado y el complejo protombínico activado lo que tiene es factor 9 activado. Entonces esto es como echarle leña al fuego que va a generar un aumento de la activación del factor 10 y por ende de trombina. Si logro pasar la filmina, si no, si me la pasan se los agradezco. Ahí estamos. Ok. Entonces, en base a estos efectos adversos que tuvimos y que obviamente nos asustaron muchísimo, tanto en el estudio como después, posteriormente, los británicos establecieron unas guías que nos pueden ayudar a tomar decisiones en el uso de agentes bypassiantes en el contexto de emicizumab. Y básicamente lo que se recomienda es lo que la lógica nos dice. Entonces, ante el evento de un sangrado, lo primero que tenemos que utilizar es factor 7, idealmente a la dosis mínima requerida, que va a ser de 90 microgramos por kilogramo. Si no tenemos disponibilidad de factor 7 y tenemos que utilizar complejo protombínico, entonces utilicemos la menor dosis establecida, que va a ser 50 unidades por kilogramo. Si necesitamos utilizar complejo protombínico por más de 24 horas, entonces lo que se recomienda es monitorizar diario al paciente hasta que suspendamos el uso del complejo protombínico. Los británicos establecen que inclusive deberíamos de internar estos pacientes para mantenerlos en vigilancia, pues obviamente con un hemograma, pruebas de coagulación, dímero de fibrinógeno y pruebas de función renal. Después de que se desarrollaron estas guías, no se volvió a ver hasta el momento, ni en el estudio, ni en el uso de la práctica habitual, otros cuadros de trombosis asociados con el uso de emicizumab y complejo protombínico activado. Ok, ahora hablemos un poquito sobre temas que siempre pues entran a la mano con estas nuevas terapias, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos en el contexto de una cirugía? Pues definitivamente la experiencia es muy limitada, ¿verdad? Y necesitamos todavía más tiempo y más estudios para establecer guías del manejo del paciente quirúrgico con el emicizumab. Lo que hay hasta el momento, pues obviamente es lo que tenemos de los estudios, ¿verdad? Entonces, entre el GEVEN 1 y el GEVEN 2 se realizaron 29 procedimientos quirúrgicos en 22 pacientes. Tanto cirugías menores, que fueron más que todo procedimientos dentales como remociones de catéter venoso central, como cirugías mayores, como pueden ver ustedes ahí, una apendicectomía y una sinovectomía de rodilla. Hubo de todo. O sea, hubo cirugías en que se utilizaron agentes bypassiantes previo al procedimiento, hubo cirugías en las que no se utilizaron, pero de las que no se utilizaron, que fueron 20, más o menos como 6 pacientes tuvieron sangrados posoperatorios. Entonces, a pesar de que